vamos a empezar revisando el ejercicio de la empresa Goyomax. Vamos a empezar revisando el de cuentas por cobrar, estimación por incobrable, sesión de cuentas, etcétera. Por ahí creo que algunos me mandaron a preguntar algo sobre la estimación por incobrables, que qué pasaba si quedaba negativa, pero que no se pueda poner negativa, que cómo lo hacían. Entonces, ahorita me voy a enfocar en eso para que les quede, para lograr si les quede más claro. Eh, Tenemos que registrar, aquí a la izquierda pueden ver el ejercicio, ir registrando las transacciones ahí eh, en el orden cronológico, ¿verdad? Este, la primera transacción que tenemos es 1 de marzo, donde le vende mercadería a un cliente por 11.850.000 más el 13% del IVA. Condiciones 5 días N30. Esas condiciones 5 días N30 lo que nos refuerzan es que es una venta a crédito, porque son condiciones de pronto pago. Entonces, ¿cómo nos quedaría el asiento? Ventas en el haber, los 11.850.000 por el 13% es 1.540.500, IVA por pagar, lo registramos en el haber. ¿Y por cuánto abrimos la cuenta por cobrar? La venta más el IVA son estos 13.390.500. Ahí se ven los ceros de los decimales, pero si no hay decimales no necesariamente tienen que ponerlos. Ese es el formato de Excel. Yo los puedo quitar o los puedo ocultar. Entonces, así nos quedaría el asiento de la venta. Preguntas ahí con ese primer asiento, por favor. Todo Preguntas con claro, ese profe. primer asiento. ¿Está claro? Sí. Ok, perfecto. Siguiente transacción. También tiene fecha 1 de marzo y es una revisión de la estimación por incobrables. Dice que la empresa decide establecer la estimación de un 7% de las cuentas por cobrar a la fecha, que ascienden a 42 millones de colones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Multiplicar esos 42 millones por el 7% para saber cuánto es lo que hoy necesita tener la empresa en su bolsita de plata, en su reserva. Pero resulta que la empresa ya tiene plata en esa reserva. ¿Cuánto tiene de plata? 3 millones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver acá? Si esos 3 millones es suficiente, si tenemos que agregarle o más bien tenemos que quitarle plata a esa estimación. Tal vez lo voy a hacer primero en la cuenta T y después en el asiento para que ustedes se les haga más fácil. Creo que voy a quitar todo esto y este lo vamos a ir ahí descubriendo. Ahí yo tengo la cuenta T de estimación por incobrables. ¿Cómo se comporta la cuenta de estimación por incobrables? Se comporta, se aumenta en el haber y se disminuye en el debe. En los asientos ni en las cuentas T yo registro montos negativos, sino que es lo que hago, ubico en el haber, ubico en el debe los movimientos de esa cuenta para aumentar o para disminuir. Entonces, si yo tengo que aumentar la estimación, ¿de qué lado pongo el monto? Aquí, del lado del haber. Pero si yo la voy a disminuir, la pongo aquí, del lado del debe, pero la pongo positiva. Porque si yo pongo un movimiento aquí en el debe negativo, menos y menos se me convierte en más. Es el juego de signos. Entonces, recordemos que en los asientos ni en las cuentas T yo registro montos en negativo. Si no, lo que hago es ubico en el dedo en el haber las cuentas, este, según corresponda, para aumentarlas o para disminuirlas. Entonces, en este caso nos dicen que ya la empresa tiene 3 millones en la estimación. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí en la cuenta T, en el haber, ya tenemos 3 millones. Ahí están. O sea, eso es lo que la empresa tiene ahorita en reserva. Cuando nosotros establecemos o revisamos la estimación del 7% de los 42 millones, si nosotros multiplicamos eso, ¿cuánto nos da? 7% de 42 millones son estos 2 millones 940. O sea, que tengo 3 millones, pero ahora necesito tener apenas 2 millones 940. O sea, necesito disminuir la
estimación. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tengo que hacer para pasar de 3 millones a 2.940.000? ¿Sumo o resto? Resto, tengo que quitarle plata a mi estimación. Entonces, ¿de qué lado le quito plata? Acá, del lado del haber. ¿Cuánto es la diferencia entre ambas cantidades? La diferencia son 60.000. Entonces, yo tengo que poner aquí en el debe un movimiento de 60.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 3 millones menos 60.000, me quedan estos 2.490.000. Eso es lo que yo tengo que tener ahí en reserva. Entonces, creo que esta es la forma más fácil de verlo primero en la cuenta T. Ahora sí, una vez que yo ya metí los montos en la cuenta T, ¿qué asiento contable tengo yo que hacer para registrar esa disminución de la estimación? Entonces, yo puse un movimiento en estimación por incobrable en el debe. Sí, entonces eso lo voy a poner también en el asiento. Acá está, estimación por incobrable en el debe, 60.000. Y rebajo en el haber la cuenta gasto por incobrable. O sea, es el asiento al revés de como estábamos trabajando la semana pasada. Entonces, disminuyo la estimación en el debe y disminuyo el gasto en el haber por 60.000. Y vean que yo en ningún momento puse nada negativo. A donde yo pongo negativo es cuando hago los cálculos, pero en la cuenta TEN en el asiento, yo puse cuentas ahí eh, negativas. Entonces, no sé si con eso les queda ahí más claro eh, la explicación. Creo que Julie será la que me ha mandado a consultar algo sobre eso, ¿verdad? No sé si ahora sí le queda más claro. De hecho, tengo una duda. Ajá. Digamos, yo no lo hice desde la cuenta T. Yo hice Ujú. como la fórmula, pero cambié el orden. Digamos, puse 3 millones menos 42 por 7%. Ajá. Y me dio positivo. Ajá, ok, no importa. Vamos a ver, aquí lo importante no es cómo yo planteé la fórmula, sino es cómo yo analizo lo que yo tengo que hacerle a la estimación, si la tengo que aumentar o la tengo que disminuir. Porque ponga yo primero el 7% de los 42 millones o ponga primero los 3 millones, de eso va a depender si la diferencia me da positivo o negativo. Pero si yo no sé interpretar qué es positivo y qué es negativo, entonces no voy a poder hacer el asiento bien, ¿verdad? Entonces, aquí lo que yo tengo que ver es, bueno, si tenía 3 millones y ahora necesito tener 2 millones, 940, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar o disminuir? Entonces, ese es el análisis que yo necesito que hagan, independientemente de cómo se plantee la fórmula. No sé si queda claro con eso. Ahora, la cuenta Sí. T me la piden. Entonces, yo sí tengo que hacer la cuenta T. ¿Y cómo quedaría? De esta manera. Entonces, yo lo puedo hacer en la cuenta T, lo puedo hacer en un calculito ahí por aparte, donde sea, pero al final tienen que aparecer dos cosas, asiento y cuenta T. Las dos cosas tienen que aparecer, eso sí. No sé si Ok, y está profe, no claro. importa. Sí. Digamos, yo en la cuenta T, digamos, si lo hice así, nada más que puse los 3 millones, Ah, puse los 60.000 y lo que hice nada más fue restarlo. No sí, no hice como importa. la fórmula. Ok. No, porque el cálculo lo hiciste en una fórmula aparte, ¿cierto? Sí. Sí, al final es lo mismo. Llegamos al mismo resultado. Ok, gracias. Sí. Ok, entonces, en este momento, ¿cuánto tenemos en reserva? 2.940.000. Preguntas hasta acá, porfa. Esto me interesa que quede claro. No siempre se aumenta en el inicio, se disminuye al final en el análisis de antigüedad de saldo. No, yo tengo que analizar si se aumenta, si se disminuye o no tengo que hacer nada, como el que yo expliqué la semana pasada, creo que fue. Entonces, eso sí me interesa que quede ahí bastante claro. ¿Alguna pregunta ahí con eso? Ok, De momento no. seguimos. No, Ujú. ok, perfecto. Seguimos a la siguiente transacción, que es el 15 de marzo. Dice que la empresa realiza una sesión de cuentas por cobrar con la financiera Acobo, entregando facturas por 12.500.000. Recibió a cambio de esta operación un préstamo del 85% de las facturas cedidas y la financiera cobró un 6% de comisión sobre el monto del préstamo.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Es el acuerdo de préstamo donde la empresa necesita liquidez, necesita plata para capital de trabajo, toma facturas de sus clientes que estén vigentes y bajo riesgo, se va a la entidad, a la financiera Cobo, las entrega como garantía a cambio de que le hagan un préstamo. Para esa transacción, primero nosotros tenemos que hacer los cálculos, que son este cuadrito que están acá. Este no es asiento, eso es un cuadro de cálculos. Puede aparecer ahí, puede aparecer al lado. El hecho es que tiene que aparecer. Entonces, ¿cuánto es la factura cedida? 12 millones. ¿Cuánto es el porcentaje del préstamo? Dice acá el 85%. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, ahí yo puse 85% y el monto del préstamo, una formulita, signo de más, marco los 12 millones 500, asterisco por y marco el 85%. Y eso me da 10 millones 625. Dice el ejercicio que la financiera cobra un 6% de comisión sobre el monto del préstamo. Entonces, aquí está, comisión 6%. ¿Cómo salen esos 637,000? Signo de más. Marcamos el monto del préstamo, que son 10 millones 625, asterisco por 6%. Doy enter y me da estos 637,500. Ahora, la financiera me va a prestar 10 millones 625, pero me va a restar la comisión. ¿Cuánto es el efectivo a recibir? También formulita, resta, signo de más, marco los 10 millones 625 y resto los 637,500. Y eso da 9 millones 987,500. Ya con esos cálculos nosotros podemos hacer los asientos. Dos, primero el asiento del acuerdo del préstamo y luego el asiento de la cuenta por cobrar cedida. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Efectivo, 9 millones 987,500, que es el efectivo a recibir o la entrada de efectivo. Tenemos que registrar en el debe un gasto por comisión por los 637,500 y como además de entregarle las facturas a la financiera, nos van a poner a firmar una garantía adicional, que es un pagaré, entonces registramos un documento por pagar o un préstamo por pagar de 10 millones 625, que es el monto del préstamo que tenemos acá, el equivalente al 85%. Entonces, ese es el primer asiento, que es el asiento del acuerdo del préstamo. Inmediatamente después del asiento del acuerdo del préstamo, ¿qué tenemos? El asiento para reclasificar la cuenta por cobrar en una cuenta cedida por el monto total de la factura que nosotros entregamos como garantía. Entonces aquí está, cuenta por cobrar cedida en el debe, 12 millones y medio y cuenta por cobrar, 12 millones 500. Entonces, ahí está los dos asientos del 15 de marzo. El acuerdo del préstamo y el asiento para reclasificar la cuenta cedida, la cuenta por cobrar, perdón, en una cuenta por cobrar cedida. Preguntas con esos dos asientos, por favor. Preguntas con esos dos asientos. No. Ok. Seguimos a la siguiente transacción. Ahí está marcado en amarillo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos que tener cuidado de cómo vamos a calcular los montos. Dice el... No, aquí me faltó una transacción. ¿A ustedes les apareció esa transacción o no? Perdón, por eso está en amarillo, ya me No, acordé. Creo que estaba no, pero equivocado el no, asiento. profe. Ok, hagamos esto. Lo vamos a meter. Ahí fue que seguro yo modifiqué en algún momento y borré eso. Yo voy a meter acá la transacción. Vamos a ponerle fecha 7 de abril de 2020. Sí, cierto, ya me acordé porque ahí lo tenía en eso. Vamos a poner ahí. ¿Cuál es la transacción que me brinqué? Ahí que yo borré. Es relacionado con la cesión de
facturas. Y es esto que está acá. Es como que nos hubieran dicho a nosotros aquí en el ejercicio. Vamos a ponerlo aquí. Un toquecito. Que nos hubieran dicho que la financiera le remite a la empresa la suma de 1 millón de colones de la factura cedida. O sea, de estos 12,5 millones, como vimos, no nos prestaron los 12,5 millones, nos prestaron solo 10,625,000. Entonces, ahí hay una diferencia de plata. ¿De quién es esa plata? De la empresa. Por eso es que tenemos que tener claro las condiciones de la cesión. ¿A qué se refiere con las condiciones de la cesión? A esto que dice acá el ejercicio, donde dice que según los pagos que realice el cliente de esa factura, un 85% se amortizará el préstamo y un 15% le será remitido a la empresa. Entonces, eh, ¿qué tenemos ahí? Bueno, que como el cliente tiene que ir a pagar a la entidad financiera, cuando el cliente llegue y pague algo en la entidad financiera, ¿qué va a hacer la entidad financiera? Va a agarrar esa plata y la va a dividir. Una parte se la amortiza el préstamo y la otra se la va a remitir a la empresa. Entonces, si aquí tenemos si hubieras tenido esta transacción del 7 de abril, ¿qué les hubiera dicho? La financiera le remite a la empresa 1 millón de colones de la factura cedida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer el asiento para ver cuánto fue lo que el cliente pagó, cuánto es lo que se amortizó al préstamo. Pero para eso, nosotros tenemos que hacer uso de la regla de tres. En el de la semana pasada, creo que sí lo había explicado eso. Aquí a la parcita yo tengo la regla de tres. ¿Qué dice acá? Que la financiera le mandó 1 millón de colones. Es este millón que yo tengo acá. ¿A qué porcentaje de la cesión corresponde ese millón? Al 15%, que es lo que le corresponde a la empresa, a lo que no me prestaron. Y vamos a averiguar X que sea el 100%. ¿Qué es ese 100%? El abono que hizo el cliente a la entidad financiera. Entonces, ¿cómo despejamos la regla de tres? Voy a borrar todo esto para hacer la formulita ahí y repasar Excel también. ¿Cómo hacemos la regla de tres? Signo de más, abrimos ahí paréntesis y marcamos 1 millón multiplicado por 100%, o sea, multiplico en diagonal, cierro paréntesis, dividido entre 15%. Doy enter y eso me da 666,67. O sea, lo que me está diciendo eso es que el cliente fue a la financiera y pagó 6,666,666,67. ¿Qué hizo la financiera con ese dinero? La dividió. ¿Cómo la dividió? Bueno, signo de más, tomamos estos 6,666,000. ¿Y qué hizo? Se lo mandó a la empresa. Pero ¿cómo sabemos cuánto le mandó la empresa? Por 15%. Y vea que esto me da el millón, que fue lo que le mandó a la empresa. Entonces ahí se me comprueba que realmente se hizo esa distribución en las condiciones en que se negoció esa transacción. Entonces, si, si el cliente pagó 6,666,000 menos el millón que le mandó a la empresa, ¿cuánto es lo que se amortiza el préstamo? Por diferencia lo sacamos. Son estos 5,666,67. Eso es lo que se amortiza al préstamo. Entonces, ya nosotros con esta distribución, cuánto fue lo que abonó al cliente, cuánto se le mandó a la empresa y cuánto es lo que se amortizó al préstamo, nosotros podemos hacer el asiento. ¿Cuál es el asiento? Bueno, vamos acá, es este que está ahí marcado en amarillo. Ahora yo se los comparto ahí la solución para que lo tengan y si quieren les refresco ahí el archivo del enunciado también para que tengan ahí la transacción. ¿Cuál es el asiento? Efectivo en el debe. Entró efectivo a la empresa porque la financiera le mandó plata a la empresa. Tenemos ahí un documento por pagar.
tengo que rebajar el préstamo. Antes lo tenía en el haber, ahora lo rebajo en el debe, por lo que se amortiza el préstamo, que son los 5 millones 666,67. Y la cuenta por cobrar cedida es lo que el cliente me pagó, los 6.666.666,67. Así me quedaría este asiento, que es derivado de la cesión cuando el cliente paga en la financiera y la financiera le remite una parte del dinero a la empresa. Entonces, así quedaría esa transacción ahí, que no estaba ahí el enunciado. ¿Estamos claros con eso? Por favor, preguntas. Profe, Dígame. y siempre se hace con respecto al asiento pasado, ¿verdad? Sí, siempre se hace con Sí. respecto al asiento pasado porque es una sesión y lo que yo cedí es esto de acá, es la transacción anterior. Lo que tengo que tener cuidado son los porcentajes, porque esta sesión fue 85-15, pero otra sesión puede ser 70-30, otra puede ser 90-10. O sea, yo tengo que analizar los datos para poder montar la regla de 3. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta con ese? Si no, ahora sí, seguimos ahí con las transacciones. El 8 de abril. Dice, el abogado le notifica al contador que debe declarar como incobrable una factura por 975, ya que se tiene la resolución judicial de que no se va a poder recuperar. O sea, el abogado le está diciendo a la empresa, para efectos internos, de esa factura como perdida, quítela de la contabilidad porque el cliente nos amarró el perro y no nos va a pagar. Entonces, como la empresa tiene estimación por incobrables, tiene una reserva, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar de esa reserva el monto de esa factura. Entonces, ¿qué asiento hacemos? Este que está acá, el 8, estimación por incobrable, disminuimos la estimación en el debe y cancelamos en el haber la cuenta por cobrar. O sea, le quitamos a la reserva 975,000 colones. Entonces, eso yo lo tengo que aplicar en la cuenta T, porque si yo puse este movimiento aquí en el debe, tengo que aplicar este movimiento en la cuenta T de estimación por incobrables. Tengo que mayorizarlo. Entonces, vamos a la cuenta T. Por aquí está, estimación por incobrables. El saldo que teníamos era de 2.940.000. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A esos 2.940.000, ¿cuánto le quitamos? 975. En el debe, como si estuviera restando. Entonces, ¿cuánto nos queda en la reserva? Acá, restamos. eh, Hagámoslo ahí con la formulita para que vean que es la resta. Signo de más, marcamos 2.940.000 menos 975 y nos da 1.965.000. Eso es lo que nos queda en reserva. Entonces ahí ya registramos ese 8 de abril. ¿Cómo se declara una cuenta incobrable? Bueno, disminuimos la estimación en el debe y cancelamos la cuenta por cobrar en el haber. Preguntas con ese asiento del 8 de abril, por favor. No, profe. No. No. Ok, perfecto. Siguiente sería 15 de abril. Ojo acá. En el ejercicio que yo había explicado la semana pasada, se declaraba incobrable una cuenta y se recuperaba la misma cuenta. Aquí son cuentas diferentes. No es que el ejercicio está malo, es que aquí un cliente nos amarró el perro con 975 y ahora el 15 de abril es un cliente que hace 2 meses nos había amarrado el perro, habíamos declarado incobrable esa cuenta, nos la va a pagar, pero es por 600. Son cuentas o son transacciones totalmente distintas. Y nos va a pagar esos 600,000. Yo no le voy a decir a ese cliente, no, no quiero que me pague, lárguese, yo ya declaré eso incobrable. Obviamente la empresa va a querer recuperar esa cuenta como incobrable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 2 pasos. Primero, reactivar o volver a abrir en la contabilidad esa cuenta por cobrar
y luego ir registrando los pagos conforme el cliente no los vaya pagando. Entonces, eh, primero vamos a reactivar la cuenta. ¿Cómo la reactivamos? Es como darle vuelta a este asiento, pero por los 600,000. En el debe, 15 de abril, registramos cuenta por cobrar 600,000 y estimación por incobrable 600,000. Le devolvemos a la estimación, le devolvemos a la bolsita de plata esos 600,000. Y luego vamos registrando los pagos conforme el cliente nos los realice. ¿Y qué dice el ejercicio? Lo va a pagar en dos tractos. Uno, el día de hoy del 35%. Entonces, tenemos efectivo en el debe. ¿Cuánto va a entrar? Signo de más. Multiplicamos 600,000 por 35%. Y eso nos da 210,000. Y luego viene la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar la rebajamos en el haber por los 210. ¿Cuándo me va a hacer el otro tracto? Bueno, el otro tracto nos lo va a pagar el 28 de abril, que aquí viene una transacción del 28 de abril. El cliente de la cuenta que se ha declarado, que se ha empezado a recuperar el 15 de abril, se presenta a la empresa a pagar el saldo adeudado. Entonces, ¿qué registramos? Nuevamente, efectivo contra cuenta por cobrar. Y por la diferencia, signo de más, 600,000 que me debía el cliente, menos los 210 que me abonó, me quedaba debiendo 390 y viene hoy con esos 390 y me cancela el 28 de abril. Entonces, efectivo en el debe contra cuenta por cobrar. Eso serían, es una secuencia. La reactivación de la cuenta, la declaración de una cuenta, la recuperación de una cuenta, diferente a la anterior, y los dos pagos de cómo se recupera esa cuenta. No sé, preguntas con esos del 28 de abril, solo nos queda una más ahí, que es el análisis de antigüedad de saldos. Preguntas ahí con eso, por favor. No, profe. No, ok. ¿Qué nos queda? Nos queda 30 de abril. Es el análisis de antigüedad de saldos. Dice que la empresa decide realizar una revisión de la estimación por incobrable mediante el método de antigüedad de saldos. Eh, nos dan nos dan acá la tablita. Recordemos que el análisis de antigüedad de saldos es donde nos hacen una clasificación de las cuentas por cobrar según su rango de vencimiento, nos dan los montos y nos dan el porcentaje de incobrabilidad para cada rango. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir calculando aquí la estimación, monto por porcentaje, vamos colocando acá los montos y luego vemos a ver con lo que tenemos en reserva si tenemos que aumentar o tenemos que disminuir la estimación. Voy a poner aquí el Excel en grande porque ya lo tengo aquí obviamente hecho eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo Una hice? pregunta. Sí, dígame. Los movimientos de la estimación por incobrables que acabamos de hacer, Ajá. no hay que ponerlos en la cuenta T. Sí, sí hay que ponernos en la cuenta T. Al propio no se los dije para que ustedes vean de lo importante que es llevar la cuenta T, de que si yo no la tenía actualizada, esto me iba a dar mal. Pero sí, tengo que meter los montos ahí en la cuenta T. Eso es lo más importante, llevar siempre actualizada la cuenta T, porque si yo no llevo actualizada la cuenta T, cuando yo venga a hacer ese análisis de antigüedad de saldos, yo puedo hacer todo bien, pero el ajuste me va a dar mal y voy a hacer el asiento mal. Entonces, eso está súper bien. Tenemos que tener presente que siempre tengo que actualizar la cuenta T. Cada vez que yo utilice la cuenta estimación por incobrables o registre en el asiento la estimación por incobrables, tengo que hacer el ajuste o llevar ese movimiento a la cuenta T. ¿Cuál fue el movimiento que nos faltó? Que me dijo ahí la compañera. Nos faltó la recuperación y nos faltó esta declaración de incobrables, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver acá. No, ya la declaración de incobrables la teníamos acá y nos había quedado el 1.965.000. ¿Cuál es el movimiento que nos falta? La recuperación de los
600. Entonces, ¿a dónde había puesto yo aquí en el asiento en estimación por incobrable los 600? En el haber. Entonces, del mismo lado me lo tengo que llevar a la cuenta T. O sea, a este 1.965, aquí tengo que agregarle los 600. ¿Y cuánto me queda en reserva? Sumo 1.965 más 600.000, me queda acá estos 2.565.000. Entonces, ahí yo ya metí eso. Ese es el saldo actual. Ese es el saldo que yo voy a utilizar acá en el análisis de antigüedad de saldos. Ahora sí, ¿qué hago yo en el análisis de antigüedad de saldos? Bueno, a mí no me dan esto. Aquí esto viene en blanco. Así, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Signo de más y multiplico el primer monto por primer porcentaje y doy enter. Y después simplemente marco la primera celda aquí donde están los 80, me vengo aquí a la esquinita donde esté este cuadrito más en verde, se me pone la cruz en negro y arrastro la fórmula hasta esa fila del 10%. Entonces ya automáticamente se me calcularon ahí las estimaciones. Y aquí donde dice cuenta de estimación al 30 de abril, ¿qué hago yo? Sumo todo eso para arriba. Me vengo aquí, icono de autosuma, marco todo lo que está arriba y le doy enter. 1.920.000. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo ese análisis de antigüedad de saldos? Que hoy lo que yo necesito tener en reserva es 1.920.000. ¿Y cuánto tengo en reserva? Estos 2.565.000. Aquí donde dice saldo actual de la cuenta de estimación. Estos 2.565.000, ¿de dónde los tomé? Acá, de la cuenta de. Es lo que tengo aquí en mi cuenta de estimación. Entonces, aquí yo hago el análisis, por eso se llama análisis de antigüedad de saldos. ¿Qué hago? Bueno, si yo tengo 2.565.000 y ahora apenas debo tener 1.920.000, ese es el análisis o la interpretación que tengo que hacer. ¿Aumento o disminuyo la estimación? Tengo que disminuirla, tengo que quitarle a mi reserva cuánto. Vean que aquí dice importe del ajuste. Yo lo que hice fue restar 1.920.000 menos 2.565.000. Si me da negativo es porque tengo que disminuir la estimación. Aquí en el cálculo sí puede darme negativo o me da negativo. Y eso es lo que me refleja de que estoy disminuyendo o que tengo que disminuir la estimación. Pero en la cuenta T yo no voy a poner eso negativo. En el asiento no voy a poner eso negativo. ¿Qué hago? Invierto las cuentas. Aquí ustedes tienen el asiento, estimación por incobrable en el debe contra gasto por incobrable en el haber. Y vean que los 645.000 están positivos. Si lo quiero hacer por referencia, ¿cómo lo jalo positivo? Pongo signo de menos y aquí también está menos. Entonces, donde yo pongo menos y menos, ahí se me convierte en positivo, 645. Ahora, vean que en este ejercicio, arriba el 1 de marzo y aquí en el análisis de antigüedad de saldos, yo estoy disminuyendo la estimación. Entonces, no es que siempre se aumenta o siempre se disminuye, no. Puede ser que se aumente en uno, se disminuye en el otro, se aumenten los dos, se disminuyen los dos. Por eso yo tengo que hacer ahí los cálculos y interpretar si son aumentos o disminuciones. Y bueno, esa era la solución del ejercicio de la empresa Goyomac.